Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la clase del día de ahora. Bueno, antes de empezar, no se les olvide que el día de mañana tenemos una evaluación pendiente para mañana sería la clase de las 2 a las 3 y media más o menos. Vamos a tener clase normal y después en las siguientes horas vamos a tener el laboratorio que corresponde al primer laboratorio de este periodo. Por el momento pues vamos a evaluar un poco la parte del diseño, así que los elementos que hemos estado viendo hasta las clases que estuvimos trabajando con la parte del diseño son las que vamos a evaluar para que tomen en consideración todos los elementos que hasta ahorita hemos tratado de estudiar dentro de las clases de Kotlin y Jetpack Compose. En la clase pasada, si se recuerdan, voy a ejecutar la parte de la aplicación. Nos quedamos hasta la sección en donde podíamos apreciar un poco el diseño que teníamos previo a la presentación. Nos hicimos por ahí un diseño en donde aparecía en la parte de arriba un título que dice Computer Solution. Ya nos colocamos los tres iconos en la parte inferior. Ya vamos a hacer funcionar estos tres iconos porque por el momento pues solamente hacemos clip y no hacen absolutamente nada. Nos hace falta trabajar un poquito en la parte del dashboard y en la parte de arriba donde decía Computer Solution nos hacen falta agregar algunos elementos. Quiero mostrarles el diseño original para que nos hagamos una idea de qué es lo que tenemos que agregar en esta ocasión. Déjenme buscar. Ese es el diseño de la aplicación. Más o menos así debe de quedarnos, por lo menos la parte del dashboard debe de quedarnos dibujada de esta manera. En la parte de arriba, si se dan cuenta, a la par de Computer Solution aparece por allí una computadora chiquitita y en la parte derecha aparece como un carrito de compras. Entonces esos elementos son los que vamos a empezar a trabajar el día de ahora y darles un poquito más de forma. También quiero que veamos cómo hacemos para poder mostrar estos elementos que tenemos aquí, que es como una simulación de un carrusel donde yo puedo seleccionar diferentes imágenes. Creo que en la clase pasada sí, ahí tenemos ya listas las imágenes con las que vamos a estar trabajando. Entonces la idea original es que el diseño se parezca lo más posible a eso que nosotros hemos creado en esta ocasión. Entonces nos hace falta agregar elementos de la parte de arriba. Ya la parte de abajo ya la tenemos terminada, solamente vamos a recordar un poco cómo fue que la creamos. Vamos a agregar este botoncito, que es un botoncito de un botón flotante, y la parte del carrusel que teníamos en esta sección de acá. Todo esto sigue siendo diseño, todavía no estamos haciendo el proceso de conexión a la API. Eso probablemente lo empecemos a trabajar el día de mañana. Quiero enseñarles el día de mañana cómo vamos a hacer para podernos comunicar, en este caso el dispositivo físico, cómo se va a poder comunicar a la API que vamos a tener en nuestra máquina virtual. La idea es de que pues tengamos ambos elementos conectados y que puedan, en este caso, consumir la API que estamos diseñando en la otra materia. Si empezamos a trabajar en esta parte de acá, pues lo primero que tendríamos que crearnos en la parte del diseño sería el icono que aparece en esta sección. Entonces vamos a empezarnos a construir esa parte del icono para más o menos ir dándole forma a la aplicación con la cual vamos a estar trabajando. Para la parte del icono, en la parte superior, vamos a irnos a la sección donde está el top bar, que es este que tenemos aquí, y en ese top bar le vamos a empezar a agregar los diferentes elementos. Por el momento ya agregamos el título, que sería Computer Solution, y ya agregamos los colores que va a tener esa barra. Ahora vamos a agregar una propiedad más. A esa nueva propiedad le vamos a poner Navigation Icon,
ese navigation icon, si se dan cuenta, si nosotros colocamos el mouse encima, dice que también es una función de tipo composable. Entonces vamos a agregarle internamente el contenido que va a tener esa parte. Como básicamente lo que vamos a colocar aquí puedo colocar cualquier cosa, podemos colocar cualquier información, pero en este caso vamos a construirnos un icon button y vamos a colocar en esa sección del icon button, lo vamos a colocar en esa parte de arriba. Aquí vamos a dejar el clic, por el momento no va a hacer absolutamente nada, más adelante le vamos a programar la acción que va a ejecutar ese botón, pero lo que necesitamos en la parte interna es agregarle, en ese caso, es agregarle el botón, el icono del botón que nosotros queremos dibujar. Para eso vamos a poner un icon. Voy a colocar esto en 2 líneas para poderlo ver mejor. Y en ese icono que vamos a agregar en ese navigation button, en navigation icon, perdón, le vamos a poner una imagen de icons.fill y ahí tenemos por ejemplo, en ese momento le vamos a agregar, veamos qué le podemos agregar al principio. Le puedo agregar un punto arrow back y acá le vamos a poner comilla. Y si se dan cuenta, al momento que nosotros lo mandamos a ejecutar, aquí, bueno, por el momento vamos a estar digitando el usuario. Más adelante vamos a aprender a utilizar un componente de Kotlin para poder evitar este problema de estar digitando cada vez que se pueda la contraseña. La idea original sería que yo haga login una tan sola vez y la próxima vez que inicie sesión pues automáticamente debería de aparecer de una sola vez el dashboard, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento, si se dan cuenta, ya aparece en ese caso la flechita. Esa flechita es similar a las que ustedes pueden encontrar en algunas aplicaciones cuando tenemos, por ejemplo, una pantalla y quiero regresar a la pantalla anterior. Esa es la flechita que normalmente se utiliza para poder regresar a la pantalla anterior. Sin embargo, nosotros no la vamos a utilizar para eso porque pues el teléfono en teoría tiene su propia opción, aunque hay algunos dispositivos, algunas marcas y modelos que han quitado toda esta barra de navegación que tenemos aquí abajo. O sea, ya no puedo hacer este proceso de regresar hacia atrás como lo hacíamos anteriormente, sino que para hacer ese proceso tengo que utilizar gestos dentro del teléfono. Entonces, en algunas ocasiones, para hacerlo más amigable, algunos programadores prefieren colocar acá la flechita como indicando que podemos regresar a la pantalla anterior. Suele suceder también con iPhone. Con iPhone no existe ese elemento, no existe esa flechita no existe, perdón, esa barra de la parte inferior que me permita llevarnos a un elemento anterior, así que también es una parte donde nosotros tenemos que programarla. De hecho, eso lo vamos a ver en el próximo periodo, cuando estemos trabajando con diseño de aplicaciones para iPhone. Ahí se van a dar cuenta cómo podemos programar esa flechita en dispositivos iPhone para que podamos retornar. Pero por el momento no queremos una flechita. Vamos a quitarnos en esta parte de acá la flechita y vamos a colocarle que necesitamos colocar una computadora. Yo estoy poniendo por en este momento iconos de los predeterminados que ya tenemos asignados dentro de la aplicación, pero recuérdense que ahí podemos colocar cualquier imagen. Yo podría personalizar, por ejemplo, el logotipo. Podríamos poner en esa parte el logotipo, solo que tendríamos que hacerlo un poquito más pequeño para poderlo agregar en esa sección, pero podría ser una opción de poder agregar aquí, en lugar de una computadora, poder agregar en ese caso el icono. Lo que nos hace falta es de que ese icono se convierta en un icono de color blanco, así que para eso acá agregamos la propiedad, perdón, después del contenido agregamos la propiedad que se llama tinte, y ahí le podemos colocar el color del icono, que en este caso sería de color
white. Y corremos ahora la parte de la aplicación y vamos a ver que ahora ya va a aparecer de color blanco. Vean, ya aparece Computer Solution con el icono de color blanco. Entonces hasta ahí ya nos hemos creado el icono de la parte superior. Por supuesto, a ese icono más adelante pues le vamos a personalizar alguna acción que deba de ejecutar, pero la idea original por el momento es que aparezca ese icono en la parte superior. Ahora nos hace falta colocar el icono que está en la parte izquierda, en la parte derecha, perdón, que según el diseño es como un carrito de compras. Entonces vamos a trabajar sobre esos elementos para colocarnos el icono sobre la parte izquierda. Vamos a agregar después del navigation icon, que termina justamente en esta llave que tenemos acá. Si le doy clic aquí, aquí termina ese elemento. Ese action o esos iconos son parte del top up bar. Entonces aquí le puedo agregar una coma y luego colocar otra función lambda que se llama actions. Si se dan cuenta, si lo colocamos encima de él, ahí nos va a decir que es una función de tipo composable, por lo tanto tendríamos que agregarle en ese caso elementos. También nos va a aparecer si lo colocamos en la parte de arriba, ahí aparece los elementos que podemos agregar que son de tipo composable. Los que son de tipo composable significa que son elementos. Entonces aquí adentro ya podemos digitar o podemos agregar todos los iconos que nosotros querramos. En este caso voy a poner un icon button como siempre, y adentro del icon button vamos a de nuevo agregar un icon. Ese icon pues de igual manera lo vamos a personalizar. Voy a poner en varias líneas para poder tener mejor referencia de lo que le hemos agregado. Y aquí por el momento vamos a agregar un icons.fiddle. Y el icono que se llama search, por ejemplo. Y en la descripción por el momento le vamos a poner comillas y le vamos a agregar de una sola vez el tinte, que sería de color .white. Eso es el actions. Vean que son tres elementos. Hemos agregado el título, que es el que aparece acá. Ese componente es el top up bar, es el que controla lo que está en la parte superior. Le hemos agregado el título, le hemos agregado el navigation icon y le hemos agregado el actions, cada uno en posiciones diferentes. El título que va, digamos, casi al centro. El navigation icon que va, es el icono o es el elemento que está en la parte izquierda de la pantalla. Y adicional a eso hemos agregado el actions, que es el action debería de ser los elementos que aparecen en la parte derecha. Si lo ejecutamos, vamos a escribir otra vez admin@católica.edu.sv y colocamos el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vean, ya aparece el icono de búsqueda, el icono search en la parte derecha. Y lo interesante de eso, de ese icono search, que nosotros podemos agregar dentro del actions todos los iconos que se nos ocurra. O sea, yo puedo seguir agregando más elementos. Imagínense que ahí necesito colocar otra acción específica. Entonces puedo agregarme otro icono, copiamos y pegamos el de arriba. Y a este icono, por ejemplo, podría ser el punto close, que es la X. Y si ahora lo ejecutamos, vamos a ver cómo se visualizan esos iconos en la parte superior. Vean que estamos creando solamente la parte del diseño, así que vamos probando cada cosa que vamos agregando para ir viendo funcionalmente cómo se vería. Y ahí ya tenemos, por ejemplo, el botón del search y el botón de la X. Ambos elementos funcionales, no les hemos programado todavía el evento click, pero ya son funcionales. O sea, podríamos hacer cualquier cosa desde esos elementos. Pero si comparamos con el diseño original, el diseño original no tiene una lupa ni tampoco tiene una X, sino que le decía que tiene como un carrito de compras. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crearnos ese carrito de compras.
Ahora, si se dan cuenta, la forma en la que se encuentra ese carrito de compras, lo voy a poner más cerca. La forma en que se encuentra ese carrito de compras es similar a un elemento que ya hemos utilizado anteriormente. ¿Se acuerdan que dibujamos previamente un elemento que me permitía, en este caso, colocar un icono con esas características, que sería un icono con un texto en la parte superior? A ese icono normalmente nosotros le llamamos o tenía el nombre de budget. Entonces esto que tenemos acá es la estructura de un budget. Si ya sabemos que es un budget, pues entonces podemos crearnos esa estructura a partir de esa idea. Voy a regresar a esta parte del action, perdón, de los elementos que hemos creado acá. Voy a dejar comentariados estos para que nos queden como ejemplos de cómo podríamos agregar varios botones. Ahí están comentariados. Vamos a comentariar de una forma diferente. Vamos a dejar comentariados aquí hasta acá. Entonces ahí ya tenemos comentarios de los botones, ya eso ya no harían absolutamente nada, y vamos a agregar nuestro propio elemento personalizado. Eso, si se recuerdan, en la clase anterior estuvimos hablando de un budget box. Ese budget box tenía por el momento tenía dos propiedades. Uno que era el budget y el box interno, que sería en ese caso el icono del carrito de compras. El budget es básicamente el numerito en rojo que aparece en la parte superior, y lo que colocamos acá adentro es el icono que tenemos en la parte inferior. Entonces ahí podemos armar nosotros el efecto en ambos lados. Vamos a trabajar primero con la parte del budget, y posteriormente vamos a trabajar con la propiedad budget, y posteriormente vamos a trabajar con la parte del icono que sería el carrito de compra. Como este budget, si yo coloco el mouse encima de ella, van a decir que este parámetro es una función de tipo composable. Significa de que aquí, o es una lambda de tipo composable, significa de que aquí tengo que abrir y cerrar llaves. Y vamos a colocar acá dentro de las llaves los elementos que vamos a dibujar. Entonces necesito colocar arriba un elemento de tipo budget. Ya colocamos en ese caso arriba el budget box. Ahora internamente debemos de colocar un elemento que sería un budget. Este también lleva una función lambda, y en la parte interna lleva propiedades. Pero voy a poner primero la función lambda. Le voy a poner un text, y por el momento en el text le voy a poner el valor de 0. Lógicamente ahí va a ser un numerito que nosotros vamos a estar personalizando con el view model. El view model, si se recuerdan en las clases pasadas cuando hablamos del MVVM, el view model es el que se va a encargar de hacer ese proceso de modelar, digamos, esos datos para que se puedan actualizar posteriormente. Pero en ese momento lo vamos a poner como fijo solamente para trabajar en la parte del diseño. Pero la idea original es que cada vez que yo le dé a un artículo de los que me va a aparecer en el catálogo de productos, le dé, por ejemplo, agregar a carrito de compras, este automáticamente incremente un valor en esa parte de arriba, y que yo posteriormente pueda completar esa orden de compras de ese carrito. Esa es la idea original o la idea final que vamos a tener de esta parte de la aplicación. Entonces, ya que tenemos el budget box, este es el numerito que va a aparecer en la parte de arriba. Ahora nos vamos a crear el icono que corresponde al valor que va a aparecer en la parte inferior. Entonces aquí de nuevo voy a colocar un icon, y a ese icon lo vamos a poner siempre de esta manera. Y a ese icon le vamos a poner siempre un icons.filler. Y aquí están los diferentes carritos de compra. Está, por ejemplo, el shopping bag, que es el que utilizamos ya en la parte de abajo. Está el shop, que es también quizás como un maletín. Está el shopping cart, que también se puede utilizar, o es el que se parece más al carrito de compras. Y ahí podemos seguir buscando. Por ejemplo, está este otro que tiene un signo más.
este que dice agregar carrito de compras, etcétera, etcétera. Entonces hay varios que podemos estar utilizando. En nuestro caso vamos a usar el que dice shopping cart, nada más para representar el carrito de compra. Y en el content description por el momento le vamos a colocar comillas, comillas. Esto es suficiente para agregar el budget box. O sea, esta estructura es la que habíamos visto previamente cuando estábamos trabajando en la parte del diseño, solo que ahora ya lo vamos a aplicar. Allá pues nada más lo pusimos como ejemplo en un contenedor, pero ahora ya estamos usando un caso real donde puedo aplicar este elemento. Entonces debería de aparecer aquí en la esquina superior derecha. Si lo ejecutamos, ahí le ponemos admin@católica.edu.sb. Y aquí era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y no sé si logran ver el iconito que aparece en la parte de arriba. Entonces a ese icono que acabamos de agregar, primero le vamos a colocar el contenido de color blanco. Eso se lo vamos a poner en la parte de acá, en las propiedades del budget. En este caso le vamos a poner que el contenido aquí sería la propiedad content. A ver si tenemos, sí, la propiedad content color. A esa propiedad le vamos a poner un color blanco, ok. Y lo mismo vamos a hacer para el icono que tenemos en la parte de abajo. Le vamos a poner una coma y le vamos a poner la propiedad theme, que es la que se utiliza para colorear los iconos. Le vamos a poner también que sea de color blanco. Con eso ya debería de aparecer el icono un poquito mejor. Vamos a ver. Y ahí ya se encuentra el carrito de compras en la parte superior. Solo que si notan, ahora que ya lo logramos colocar, pues el numerito casi no se ve, está como oculto sobre la parte del teléfono. Realmente lo que sucede es que el budget está pegado justamente a la parte izquierda de la pantalla. Entonces debo de tratar de darle margen. Ese es el margen que deberíamos de colocar en esta parte de acá. Entonces para darle margen se lo podemos aplicar al budget box. Si se dan cuenta y le coloco el mouse encima, ese tiene un modifier. Si tiene un modifier significa que le puedo agregar en ese caso un margen. Voy a hacerlo abajo de budget. Aquí le ponemos un modifier igual y le ponemos un modifier punto padding y aquí le vamos a colocar el margen. Si se lo coloco en general, digamos que ahorita le pongo 10.dp, entonces le estoy colocando margen arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha, y realmente no necesitamos margen en todos lados, realmente necesitamos margen al final. Pues yo le puedo poner un end y decirle que el margen SN es como el margen derecho. Le puedo decir que el margen derecho va a ser de 10 dp. Con eso vamos a revisar ahora si el diseño ya se ve mejor. Y vean, ahora sí ya se nota el carrito de compras. Si lógicamente en lugar de 0 yo le pongo un 1, pues ahí me va a aparecer el 1 o cualquier número que nosotros hayamos agregado. La ventaja que tenemos es que con ese budget automáticamente cuando vayamos aplicándole un incremento a una variable que vamos a utilizar en ese punto, esa variable va a hacer esa variable de estado va a hacer que el número vaya cambiando de manera dinámica.
pero todo lo vamos a modelar. O sea, todo ese va a ser dentro de un view model, que es el que va a encargar de que esas variables se actualicen de manera automática. Y debería de suceder en todas las pantallas. Si yo me muevo al catálogo, si me muevo al perfil, esto debería de siempre estar disponible para que yo lo pueda manipular. Ahora, lo que nos faltaría nada más, bueno, ya tenemos hecho la parte la parte del bottom bar. Ese es el elemento que nosotros creamos acá. Era la variable my button navigation, que serían los botones de navegación. Ya estos aprendimos de que lo que se hace es crear un bottom up bar. Vean que hay diferencia. Este de arriba son el top up bar, que sería la barra de navegación de arriba, de la parte superior. Y este es un bottom up bar, que sería la barra de navegación de la parte de abajo. Todos estos elementos son parte de un contenedor o un layout principal que se llama scaffold. Este tiene la propiedad top bar y tiene la propiedad bottom bar. Y hay varios elementos que si le colocamos encima vamos a encontrar dentro de esa parte de la aplicación. Entonces, ahora que ya hemos creado el bottom bar, ya le pusimos todos los elementos. Aquí se recuerdan de que había un Actions y en ese Actions colocábamos los iconos, y estos iconos pues lo que hicimos fue alinearlos, pusimos un icon button y aquí vamos alineando cada uno de esos iconos. Ya lo vamos a hacer funcionar porque en el evento click de cada uno de ellos no hace nada. De hecho, ahorita yo le hago clic y no hace absolutamente nada porque no le hemos programado absolutamente nada, pero ya vamos a hacer que se vayan a las diferentes pantallas. Pero esto ya está listo en la parte inferior. Esos botones ya los hemos duplicado, hemos creado los 3 iconos, les hemos dado el proceso de alineación sin ningún problema, y hasta cambiamos incluso el color de la parte de la top bar, que sería esta sección de acá. Ahora vamos a trabajar con el botoncito flotante. Si revisamos el diseño, van a notar que en el diseño tenemos en esta sección de acá un botón flotante. Lo voy a agregar en esta ocasión para que veamos cómo funciona, o sea, cómo se agrega. Pero la funcionalidad vamos a irla discutiendo conforme vayamos desarrollando la aplicación, porque pues ahí, digamos que si estoy creando una aplicación para darle soporte a los... para que yo pueda agregar, por ejemplo, productos, entonces al darle clic me debería de desplegar una pantalla donde yo pueda agregar un producto. Pero como no estamos trabajando en ese momento con el proceso de creación de productos, esto básicamente solo es un catálogo que me permite dibujar en pantalla un listado de productos que vamos a tener, que nos devuelve una API. Entonces, en este caso, acá pues tendríamos que encontrarle otra utilidad. Tal vez, por ejemplo, el carrito de compras. Eso sí sería una buena idea, tener carrito de compras arriba y tener carrito de compras abajo. Pero lo que quiero que aprendamos, más que aprender a agregarle la funcionalidad, porque básicamente es un clic, lo que quiero que aprendamos es cómo la vamos a agregar. Entonces, lo que voy a hacer es que me voy a ir a la parte inferior y me voy a crear una función de tipo composable, y voy a agregar una función que sería my float button. Float es como la abreviación de un botón flotante. ¿Cómo hacemos para crear un botón flotante? Creo que esta button bar de hecho tiene un botón flotante. Si se dan cuenta, se lo podría agregar al bottom up bar si yo quisiera, pero también esta también se la podemos agregar a el scaffold. El scaffold también tiene una floating action button, y vamos a ver la diferencia entre ambos. Solamente primero creemos el botón, vamos a ver si nos funciona en ambos, vamos a ver qué pasa, cuál es la diferencia entre agregar uno y otro. Para crear un botón flotante, pues hay un elemento de Jetpack Compose que se llama Floating Action Button. Este tiene, por supuesto, el evento click. Aquí es donde nosotros le decimos qué es lo que queremos que se haga cuando presionemos clic sobre él. Entonces ahí voy a decidir la acción que se va a ejecutar, por mandar a llamar a otra pantalla, mandar a llamar un formulario, permitirme mostrar algún mensaje, etcétera, etcétera. O sea, ahí depende de la funcionalidad que nosotros le queramos aplicar a dicho botón.
Pero en este caso, este botón flotante, lo que vamos a hacer es agregar de nuevo un icono. Por el momento voy a ponerlo en 2 líneas para que podamos apreciarlo mejor. Este icono, lo que vamos a hacer es agregar un icons.filler y este tiene un icono que se llama add. Ok, y en el content description por el momento le vamos a poner nada. Ahora bien, este es el icono que debería de aparecer, y básicamente al botón ese es todo lo que le vamos a agregar por el momento. Y ahora lo que tendríamos que hacer sería agregárselo a quien corresponda. ¿A quién se lo voy a agregar? Puedo decidir agregárselo al botón app bar, porque está disponible ahí el float action button, o incluso vamos a ver si lo tiene el top bar. Esta no lo tiene, pero si lo tiene el scaffold. Probemos primero agregárselo al top bar. Aquí lo que hacemos es agregamos la propiedad que se llamaba float action button. Ese de igual manera, si lo colocamos, dice que debe de ser una función de tipo composable. Así que abrimos y cerramos llaves y le decimos que vamos a mandar a llamar a my float button r. Veamos qué pasa si esto funciona. Y si notan, ahí está el botón de flotante. Solo que el botón flotante en este caso para esta pantalla pasa a ser parte de la barra de la parte inferior, y básicamente desde acá, si no me equivoco, no tenemos una manera de poder cambiar digamos la ubicación de esos botones. Entonces es un poco más difícil, o no se ve tan bien si lo colocamos en esta sección. La idea, según el diseño, es que aparezca en esta parte de arriba. Entonces, para moverlo, voy a mover esta línea. Ya vieron cómo funciona en el bottom bar. Ahora vamos a ver cómo se ve en el scaffold. En el scaffold, de igual manera, aquí lo puedo hacer en cualquier parte. Aquí, perdón. En el scaffold podemos agregar una coma y ponerle aquí un float action button, y colocamos en la parte interna la función que vamos a mandar a llamar. Veamos ahora cuál es la diferencia. Si revisamos ahora la diferencia, van a notar que el botón aparece en esta sección. Entonces se ve mejor. No significa de que no lo vayamos a necesitar si en algún momento, por ejemplo, yo no necesito una barra de navegación. Imagínense que, digamos que en lugar de la barra de navegación vamos a utilizar una barra lateral. Aquí podríamos colocar, en lugar de la computadora, podríamos colocar el icono es un icono, se le llama de hamburguesa, que al darle clic a ese icono estilo hamburguesa, lo que tendría que hacer sería desplegarnos un menú lateral. Es como un sidebar, si nosotros queremos llamarlo así. Entonces, si le damos clic, aparece el sidebar y ahí aparecerían varias opciones. Si lo quisiéramos hacer de esa manera, significa que en la parte de abajo nos podríamos quitar todos estos iconos de navegación, y la navegación ahora sería por esa barra lateral. Ahora bien, este icono podríamos pegarlo entonces en la parte inferior. Esa es la ventaja que tendríamos de usarlo sobre la barra inferior, si lo quisiéramos hacer así. O sea que es decisión dependiendo del diseño que nosotros vayamos a aplicar. Lo interesante es que si lo colocamos en el scaffold, este tiene también una propiedad que se llama floating action button position, que básicamente le indica la posición
que nosotros le vamos a colocar en ese caso a la parte del botón. Si se dan cuenta, por acá les aparece digamos la posición. Yo le puedo decir según esto debería de ser un fat position. Digamos que si lo pongo al centro, vamos a ver qué es lo que pasa. Vean que ahí se movió a la parte del centro en nuestra pantalla. Digamos que en la pantalla principal se colocó a la parte del centro, y así pueden haber varias posiciones. Está al centro, está al final. Bueno, de hecho solamente tiene esas dos, si no me equivoco. Si ya no tiene dos más posiciones, sería al final, tal cual lo hemos especificado anteriormente, y la otra sería hacia el centro. Pero básicamente con ese le cambiamos, en este caso, la parte de la posición. Veamos el resultado de colocarlo al final, y vean que es su posición original. Entonces con eso ya tenemos especificado el botón. Solamente a ese botón, pues así como lo tenemos, no es tan visible, así que le vamos a ir a cambiar algunas cosas. ¿Okay? Ya lo vimos cómo lo colocamos, pero casi no se ve. Entonces vamos a hacerlo un poco más visible, porque pues la aplicación digamos que lo requiere un poco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esas características son parte del floating button. Si le colocamos encima, ahí van a notar todas las propiedades que contiene. Entonces le voy a dar enter al clic acá, y aquí arriba vamos a colocar las diferentes opciones. Por ejemplo, el container color. Le voy a decir que el container color, que sería el color de fondo, sea de color magenta, por ejemplo, para que se pueda ver. Y le voy a poner que el content color, ese sí sea de color blanco, que sería básicamente el color del icono que tenemos en la parte inferior. Veamos cómo se ve ahora, o si al menos es llamativo, o si se puede notar ese icono en la parte de nuestra aplicación. Y vean, ahí está el icono con el signo más, que sería el botón de agregado que ya habíamos puesto previamente. Entonces ya aparece previamente el botón adicional. Ahora bien, hagamos funcionar estos botones, porque estos botones deberían de hacer algo, deberían de hacer algún tipo de proceso. ¿Se acuerdan que para hacer ese proceso, si vamos a revisar el catálogo Screen recibe una Navigation Controller? Esta Navigation Controller viene de una opción que creamos en el Nav Component. Aquí enviamos esta variable que es el Navigation Controller, es el que se encarga en ese caso de determinar hacia qué pantalla es la que vamos a enviar. Entonces del Dashboard Screen enviamos el Navigation Controller. El Navigation Controller lo recibe acá, solo que nosotros con ese no estamos haciendo absolutamente nada. O sea, no estamos operando directamente con ese botón. Entonces, ¿dónde lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar en esta función de acá, o sea, la función donde tengamos los botones de navegación, en donde vamos a usar el Navigation Controller. Entonces le puedo escribir aquí que voy a enviar el Navigation Controller a esa función. Esta función, por supuesto, es la de los botones. Entonces esa función es la que se va a encargar de ejecutar la acción que nosotros necesitamos hacer. Entonces nos venimos para acá abajo, y al Navigation le agregamos el Navigation Controller, y con ese parámetro ya podemos operar sobre la parte de los botones. ¿Qué teníamos que hacer en la parte de los botones? Por ejemplo, en este botón que sería o en la parte donde está el evento clip, ahí ponemos Navigation Controller punto. Este tenía un método que se llamaba Navigates. Voy a quitar por el momento el emulador. Navigates, y ahí le teníamos que decir a las rutas que ya habíamos creado en una clase, ¿se acuerdan? Vamos a irnos a la pantalla 1 punto router. Entonces nos vamos a ir a la pantalla 1
cuando le hagamos clic a este botón. Y me voy a copiar este código, porque ese mismo código es el que vamos a poner en el segundo botón. En el segundo botón, como es la lista, entonces este se va a ir a la pantalla 2. Y lo vamos a poner en el botón 3. Y en el botón 3 le vamos a decir que se vaya a la pantalla 3. Y ya tenemos creado el efecto de navegación. Entonces eso ya debería de hacer el enlace. Vamos a ver si funciona. Y vean, aquí ya tenemos en ese caso la pantalla de inicial. Si le hacemos clic aquí nos lleva a catálogo, de catálogo nos lleva a datos de usuario y desde acá regresamos. Si le doy acá me lleva a datos de usuario. Lógicamente no va a funcionar así, o sea, no va a funcionar que aparezca una pantalla amarilla cuando ya estemos creando el diseño. Acuérdense que ahorita nos hemos creado nada más la parte principal de nuestra aplicación. Como en teoría esta aplicación va a ser como una plantilla que vamos a utilizar en todas las demás pantallas, pues ya vamos a convertir este diseño en esa plantilla que me permita navegar a los diferentes puntos sin perder el diseño inicial. La idea es de que, digamos, aquí en el home, aquí nos aparezca cierta información. Cuando yo le dé clic a este botón, me aparezca un listado de productos en pantalla. Cuando yo le dé clic a este otro botón, me aparezcan en ese caso la parte del perfil del usuario. Entonces el que va a ir cambiando es el contenido del centro, pero todo lo demás debe de conservarse, así que aquí me tendría que aparecer de nuevo la misma pantalla y poder visualizar ahí esa parte del contenido. Pero para eso, o sea, yo podría, si quisiéramos hacerlo, aquí en el dashboard me podría copiar todo este código que hemos puesto en el dashboard screen y lo pego en el catálogo y ya va a funcionar. ¿Okay? Ya está listo para que podamos seguirlo utilizando. Pero no es esa la idea. La idea no es que copiemos y peguemos código, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si después resulta que le tengo que agregar otro icono a mi aplicación? Entonces tendría que ir a las 3 pantallas, que solamente son 3, pero ya con una aplicación grande se pueden convertir en muchísimas más. Tendría que ir a cada parte de mi aplicación a cambiar, el agregar ese nuevo icono. O qué pasaría, por ejemplo, si en lugar del carrito, pues ahora me creo un icono personalizado que es un poquito más bonito, con colores. Y si lo quiero agregar a toda mi aplicación, tendría que en cada pantalla ir cambiando ese icono. Entonces la idea siempre es escribir un código una vez y reutilizarlo varias veces en diferentes partes de la aplicación. Pero para eso tenemos que convertir esto en un template completo. Pero eso lo vamos a aprender a hacer el día de mañana. Por el momento ahora vamos a seguir trabajando siempre con el diseño, que nos hace falta algunas partes interesantes. Vamos a trabajar ahora con la parte de el diseño que tiene que ver con esta sección de acá. Esta sección de acá es como un carrusel, o sea, básicamente ahí yo puedo con el mouse arrastrar y puedo empezar a ver más imágenes. Si revisamos un poquito el diseño, alguien podría decir, bueno, está fácil de hacerlo, porque lo que tendría que hacer es que acá, en lugar del text que dice dashboard, donde estamos mostrando ahorita el contenido, pues me podría agregar un row, ¿se acuerdan? Un layout de tipo row, y ahí colocar las imágenes que yo quiero dibujar. Y pues sí va a funcionar, porque se recuerdan que este row tiene en sus propiedades, si le colocamos encima de sus propiedades, en el modify tiene una opción que me permite agregarle un scroll. Hay una opción dentro del modify que me permite hacer ese elemento con un scroll interno. Pero el problema de este elemento, les voy a explicar cuál es el detalle, es que ese elemento, cuando nosotros lo dibujamos, cuando nosotros lo colocamos, él se encarga de dibujar todos los elementos de manera automática en la pantalla, aunque no estén visibles. Porque como aquí va a ser un carrusel, imagínense que hayan 10 productos,
Entonces esos 10 productos se dibujan sobre la pantalla, digamos, aunque los elementos visualmente no se estén viendo. Entonces ese es un grave problema porque nos va a generar, digamos, problemas en el rendimiento. Va a hacer que el rendimiento sea un poquito más complicado. ¿Qué opciones tenemos? Pues en el caso de Android Studio se utilizaba anteriormente. Quiero mostrárselos en el navegador. Existe un elemento que se llama Recycle View, y este Recycle View ya se utiliza en Jetpack Compose. Aquí les explica cómo hacemos para migrar, y para que les quiero mostrar cómo se veía anteriormente, cómo hacemos para migrar un Recycle View que utilizábamos previamente en las versiones anteriores a el nuevo que estamos usando. ¿Qué ventajas tiene el Recycle View? A diferencia del row y a diferencia del column que hemos estado utilizando previamente, que ese, aunque aunque le hayamos colocado en pantalla o le hayamos colocado en el código que tiene que dibujar 1000 elementos, él solamente se encarga de dibujar en pantalla los que sean visibles. El resto simple y sencillamente no los dibuja, y los dinámicamente, digamos, que va cambiando el estado del elemento para que solamente se utilicen recursos para dibujar lo que nosotros tenemos visible. ¿Qué ventajas tenemos con eso? Nos ahorramos memoria, porque cuando ya estemos trabajando con una aplicación que permita en ese caso mostrar bastantes datos, entonces si lo dejamos con un row o con un column, probablemente sea visible al inicio, pero en algún momento dado la aplicación se va a cerrar. Y se va a cerrar porque pues hubo problemas de memoria, porque digamos demasiada información queríamos cargar en la pantalla, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de dibujar elementos tipo lista? Cuando nosotros tenemos una lista muy grande, tipo lista, es utilizar el Recycle View. Previamente en versiones anteriores, el Recycle View así era el código, y era un poco más complicado si lo queremos ver de alguna forma poderlo utilizar. Esto es XML. Así es como se utilizaba el Recycle View. Pero el problema que teníamos con esos elementos era que pues era código y nosotros teníamos que actualizarlo directamente desde la aplicación. Sin embargo, ahora lo vamos a cambiar. Aquí están los Layout Manager que vamos a utilizar y los compatibles. Por ejemplo, el Liner Layout Manager, que era previo a la anterior versión, vamos a usar un Lazy Column o un Lazy Row. Un Grid Layout Manager, podemos utilizar un Lazy Vertical Grid o un Lazy Horizontal Grid. Y para un Straight Grid Layout Manager vamos a usar un Lazy Vertical Straight Grid, y así sucesivamente dependiendo del que vayamos a utilizar. Si se dan cuenta, aquí básicamente tenemos un elemento de tipo Composer y vamos a usar Lazy Column, o en su defecto vamos a utilizar un Lazy Row. Esa es la manera en la que nosotros podemos ahora desplegar elementos, pero hay una forma de cómo los podemos utilizar. Entonces, antes de empezarlos a aplicar, lo vamos a aprender a usar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En lugar de utilizar un row para mostrar, en este caso, una lista con una barra desplegable una barra de desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda, o una barra de desplazamiento hacia abajo, entonces vamos a usar un lazy column, ¿ok? O vamos a usar un lazy row, dependiendo de cuál sea el caso. Si quiero mostrar datos de arriba hacia abajo, tal cual lo hemos visto con el column, entonces voy a usar un lazy column. Si quiero mostrar datos de izquierda a derecha, que es el caso que vamos a ver ahorita, entonces vamos a usar el lazy row. Pero antes de esto, aprendamos a usar primero, veamos cómo funciona. Realmente el funcionamiento es igual, solo la diferencia es cómo coloca los elementos. El lazy column los coloca de arriba hacia abajo y el lazy row los coloca de izquierda a derecha. Por el momento aprendamos a usar el lazy column y después aprendemos a usar el lazy row, que es el elemento que nos va a servir para colocar los elementos que nos hace falta ante nuestro lado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si yo quiero poner un lazy column, empezarlo a utilizar es bien fácil, porque lo que puedo hacer es colocarle aquí una propiedad que se llama, o un elemento. Acuérdense que este lazy column lo que pide internamente es un
una función de tipo composable. Entonces, en este caso, el contenido acá van a ser elementos de tipo ítem. Y estos elementos de tipo ítem, lo que vamos a colocarle es un text. Por ejemplo, puede ir un text, puede ir una imagen, puede ir un icono, un botón, lo que nosotros querramos. Voy a poner hola mundo. Y aquí puedo colocar varios ítems. Le pongo enter, enter y así sucesivamente. Si son 10, puedo colocar 10 elementos. Cuando lo ejecutamos, el resultado que obtenemos es este. Aquí tenemos hola mundo, hola mundo, hola mundo, hola mundo. Pero ya está colocado como que si tuviéramos un simple column. ¿Cuál es la diferencia? Que la manera en cómo renderiza los datos es distinto. Este optimiza memoria, mientras que el otro no lo hace. Entonces, el column, para ser más específicos, el column nosotros lo vamos a utilizar para cuando tengamos, en ese caso, cuando tengamos diversos elementos que ocupan el ancho de la pantalla. Pero si le vamos a agregar una barra de desplazamiento, tal vez que los elementos a dibujar sean poco. Pero si ya voy a mostrar un listado muy grande, muy complejo, entonces es mejor utilizar los lazy column para que ellos se encarguen en ese caso de optimizar el uso de recursos. Ahora, es complicado acá estar colocando ítem, 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 ítem hacia abajo para colocar todos los elementos. Existe otra manera en la cual nosotros podemos utilizar esta parte de acá. Puedo usar, en lugar de ítem, puedo usar ítems y ponerle entre paréntesis, digamos, la cantidad de veces que voy a repetir un elemento que voy a colocar. Y entonces aquí puedo colocar internamente un text y decirle que aquí voy a mostrar otro dato. Y si queremos podemos poner aquí el it solamente para ver el valor que va incrementando. Entonces ahora lo ejecutamos. Y si notan, ya aparecieron los valores. Ahora ya repite este proceso. Este ítems lo que hace es repetir 100 veces este proceso. Entonces eso significa de que acá ya, si yo le empiezo a arrastrar, ya tenemos un elemento que tiene un scroll de manera automática. Y la ventaja que tenemos con este scroll, con este elemento que tiene scroll, es que solamente dibuja los que están visibles. O sea, por ejemplo acá llegamos hasta el 99. Si quito ahora y regreso hasta el 90, significa que del 91 al 99 en ese momento están dentro de un vector en memoria, pero no están visibles. No me está ocupando en ese caso espacio o memoria para dibujar ese elemento. Se dibuja automáticamente al momento que es visible. Al momento que nosotros hacemos el scroll, él internamente hace un proceso de recuperación de datos y los va visualizando en pantalla. Mientras no esté disponible, en ese caso no se muestra. O sea, aquí puedo llegar hasta el principio de nuevo sin problemas. Y esto me va a optimizar un poco más la memoria. Pero se imaginan qué complicado el estar haciendo este proceso. El estar colocando ítem, 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 ítem para ir agregando en los valores. ¿Hay alguna manera diferente de cómo podemos utilizar esta opción? Voy a borrar esto. Lo vamos a borrar. Y en lugar de utilizar un valor fijo, vamos a crearnos una lista. En este caso vamos a usar de Kotlin, vamos a usar los famosos list of, que son las listas inmutables, ¿se acuerdan? Por ejemplo, bueno, aquí podemos poner una lista de cualquier cosa, pero digamos que vamos a poner nombres de países. El Salvador, digamos, vamos a colocar Honduras,
Vamos a colocar Nicaragua. Costa Rica. Nos hace falta Guatemala y Panamá. Y quiero ver otra. Belice. Vamos a ver si son 6. Esto lo puedo colocar en diferentes líneas. Sí, ahí están los digamos lo que ahí podemos seguir agregando más países, pero en teoría esos son los que vamos a utilizar en ese momento. Ese es un array. Lógicamente para nosotros se convierte en un vector. Ese vector, así como hemos visto anteriormente, se recuerdan que yo puedo hacer un for each sobre él. O sea, yo le puedo poner my list y luego ponerle acá un for each y podríamos recorrerlo sin ningún problema dentro de la parte de la aplicación, pero no nos funciona esa sintaxis dentro del lazy column. Dentro del lazy column tenemos que utilizar otro tipo de sintaxis que me permita recorrer esos elementos. Entonces le ponemos items y dentro de items le digo que voy a este items es el que pusimos hace rato el valor de 100, pero en este caso no vamos a usar 100, sino que en items vamos a usar my list. Ok, y abrimos y cerramos llaves. Y como acá este lo tenemos que importar, esto así. Ahora bien, ya que tenemos colocado el valor, ahora fíjense bien que yo puedo renombrar. ¿Se acuerdan de que esta es una función lambda y que tiene un parámetro que se llama it? Por lo tanto, ese it yo lo puedo renombrar colocándole aquí, por ejemplo, país, el signo de menor y el signo de mayor que. Y con eso ya en lugar de llamar a it, ya puedo llamar a país. Entonces ahora le puedo poner text. Le puedo agregar un text en este caso. Y decirle que ahí pues escriba país. Y vean que lazy column, este es un vector. Y este lazy column lo que va a hacer es dibujar con este items, dibujar ese vector. El elemento que se encarga de recorrer el vector es este items que tenemos acá. Por eso es que lo debemos de especificar. Vamos a ver cómo se ve. Y vean, ahí están los países: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Belice, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos listos y creados los elementos para que puedan empezar a funcionar. Pero lógicamente lo que nosotros queríamos o lo que nosotros queremos según el diseño, voy a mostrarles de nuevo el diseño. Según el diseño, lo que necesitamos es mostrar imágenes y no mostrar nombres de países. Entonces, de alguna manera, tenemos que hacer que aparezcan esas imágenes. Por el momento, yo le voy a poner imágenes fijas. ¿Ok? Vamos a poner imágenes fijas. Pero más adelante vamos a cambiar esas imágenes fijas por imágenes que van a venir directamente de la API. La API es la que nos va a proporcionar ese valor. Pero como todavía no hemos hecho una conexión a la API, vamos a crearnos imágenes fijas. Entonces de esas imágenes fijas yo las puedo jalar de r.drawable. Vamos a importar esta R. Hay uno que se llama computer 1. Vamos a extraer la computadora. Luego un r.drawable y vamos a traernos el game 1. Luego un r.drawable y nos vamos a traer un font 1.
y nos vamos a traer el monitor. Entonces ahí ya tenemos los 4 elementos que vamos a dibujar. La diferencia ahora acá es que en lugar de ponerle país, le vamos a poner image, por ejemplo. Ahí le vamos a poner image. Y luego en la parte interna ya vamos a utilizar en lugar de un text, vamos a utilizar un image. Entonces le vamos a poner image painter. Esto lo voy a poner en varias líneas para que se vea mejor. Entonces acá en lugar de colocarle el r.draw. Y el nombre, le vamos a poner un painter resource y le vamos a poner image, que pinte en este caso la imagen que teníamos en la parte de arriba. Y en el r.description por el momento lo vamos a poner vacío. Con eso ya estaríamos listos para dibujar en ese caso la parte de las imágenes. Probemos cómo se ve. Y bien, ahí están las imágenes. Solo que a diferencia de cómo nosotros queremos que se muestren, están hacia abajo. ¿Por qué están hacia abajo? Porque el elemento que hemos utilizado es lazy column y yo necesito utilizar un lazy row. Entonces con un lazy row vamos a ver ahora si cambia la parte del diseño. Y vean, ahora ya se muestran de manera horizontal. Si yo los empiezo a desplazar, lógicamente unos están más grandes que otros y eso es cuestión del tamaño, pero ya es como un carrusel donde yo puedo ver diferentes imágenes. Ahí supuestamente aquí con el mouse se ve bien raro, pero si lo hacemos con el touch, o sea, si nosotros desplazamos con el dedo, el efecto se ve un poquito mejor. ¿Qué nos hace falta para que esto se vea mucho más, digamos, mucho más atractivo, se vea mucho mejor? Es que las imágenes, todas las imágenes tengan el mismo tamaño. ¿Cómo hacemos para cambiar el tamaño de la imagen? Nos venimos a esta parte del image y en el image le vamos a agregar el modifier y en el modifier vamos a poner nuestro respectivo parámetro. Le ponemos .size y acá le ponemos por ejemplo 200.dp. Entonces eso va a hacer que todas las imágenes tengan ese tamaño de manera predeterminada y ya no tengamos que estar viendo imágenes recortadas. Ahí nada más debemos de tener cuidado. Vean, ya ahí está. Entonces aquí ya lo puedo desplazar, ya se ven iguales sin ningún problema. Y ya tenemos básicamente el diseño que les acababa de mostrar en la parte de la aplicación. Tenemos el carrusel, tenemos Computer Solution, el botoncito de la computadora, aparece el carrito de compras, aparecen los botones de navegación para que podamos hacer clic y desplazarnos de un botón hacia otro o de un lugar hacia otro. Entonces básicamente ya lo tenemos funcional. El botoncito que teníamos, que era el botoncito botoncito flotante, también ya está disponible. Es solamente diseño. Básicamente nos hemos enfocado en la parte del diseño. Ahora, lo que yo les mencionaba, esto que está acá, si yo le hago clic y le hago clic, esto pues no es correcto. O sea, debería de aparecer en ese caso el mismo diseño. Y solo para hacerles un ejemplo, aquí estamos en el dashboard. Me voy a llevar toda la parte del scaffold. Lo voy a copiar así como está y lo voy a pegar en el catálogo screen. Aquí tenemos un box, entonces me voy a quitar este box, voy a poner esos elementos. Aquí nos vamos a quitar el lazy por el momento
el lazy row, y solamente le vamos a dejar el text que teníamos, que era, este es el catálogo. Ahí he puesto en ese caso el menú, catálogo screen. Si lo ejecuto, vean que aquí le pongo admin@católica.edu.sb, le pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahí aparece en ese caso Computer Solutions. Si le hago clic acá, me lleva al catálogo, y lógicamente me faltaría la parte de acá, pero si le hago clic me regresa a Computer Solution, aquí me regresa a catálogo. Aquí debería de aparecer la parte del usuario. Eso también lo puedo copiar tal cual está acá. Me puedo ir a Home Screen, lo puedo pegar, y aquí le podemos colocar Accounts. Y vean, aquí ya tengo el catálogo, tengo el Accounts. Regreso otra vez al dashboard, y sin ningún problema todo sigue funcionando igual. Le doy clic acá, le doy clic acá, tengo el botón de acción si lo quiero utilizar. Conozco o veo en ese caso la parte de arriba que está desplegable sin ningún problema. Pero pues el detalle de todo esto se encuentra acá. El detalle es que hemos repetido en todos lados, hemos repetido el scaffold. Scaffold acá, scaffold acá y scaffold acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en algún punto dado, ahorita solo son 3 pantallas, pero imagínense que por alguna razón yo tengo que cambiar el botón al centro? Se me ocurre, tenemos que cambiar el botón al centro. Por alguna razón debemos de modificar ese botón al centro. Voy a presionar y van a ver lo que va a suceder. Ese es un pequeño cambio. Bien, aquí tengo, esto se lo cambiamos en catálogo. Aquí tengo en el principal, lo tengo en la parte izquierda. En el catálogo ya aparece al centro, y en este aparece al lado izquierdo. Eso significa de que ese cambio yo lo tengo que ir a hacer a la pantalla del dashboard, lo tengo que ir a hacer a la pantalla del catálogo, y también lo tengo que hacer en la pantalla donde está la cuenta. Entonces tendría que hacer los cambios en las 3 pantallas, que por el momento, como les menciono, solo son 3 pantallas con las cuales nosotros vamos a trabajar. Bueno, no son más, porque aquí nos hace falta todavía crear la pantalla de donde hagamos donde estemos colocando la cantidad de producto que vamos a comprar, entre otras cosas. Entonces son varias pantallas todavía que nos hacen falta. Pero a todo esto, si son varias pantallas, ese cambio yo tendría que irlo a experimentar y hacerlo por cada uno. Y sucede lo mismo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en el caso este scaffold tiene varias propiedades y yo decido agregar y quitar algunas de ellas? Tiene, por ejemplo, un container color, un content color, que yo se lo puedo especificar. ¿Qué pasa si decidimos cambiar todos esos elementos? Entonces también se van a cambiar, justamente tendría que cambiarlos en cada uno, y eso pues lógicamente es una mala práctica. Entonces, ¿qué es lo que se hace para evitar esas malas prácticas? Tratar de centralizar, escribir todo ese código en un solo lugar y mandarlo a llamar una sola vez con todos los parámetros que este ya contiene, y que este automáticamente se dibuje sin ningún problema, sin que nosotros tengamos que realizar cambios. Si digamos necesito modificar alguna parte del menú, pues automáticamente cambiamos el componente principal, y automáticamente se van a actualizar en todo el resto de componentes que tengamos desde de nuestra aplicación. Esa es la manera más adecuada de hacerlo, pero para eso tenemos que reestructurar toda esta parte del botón. El día de mañana vamos a ver esa parte, y vamos a empezar a hacer las primeras configuraciones para podernos conectar a la API. Ya en la otra materia ya tenemos
la API lista, digamos. Entonces la vamos a consumir. Vamos a hacer dos cosas. Yo le voy a poner la API en mi máquina virtual y a los que no tienen máquina virtual les voy a dar una IP pública donde van a poder ir a hacer las pruebas. En esa IP pública es un servidor que está en la nube que permite en ese caso hacer las mismas consultas. Pero los que tenemos la API quiero que hagamos el ejercicio completo, que veamos que yo puedo hacer los dos proyectos. Lógicamente esto ya en una empresa muy grande hay un grupo de programadores que se encarga de hacer la parte del backend o la parte de la API y hay otro grupo que se encarga de hacer el diseño móvil. Pero pues en nuestro caso somos el que hacemos todo. Entonces yo les voy a mostrar cómo estamos creando la API y la vamos a consumir automáticamente desde nuestra aplicación. Entonces tenemos que conectar nuestro teléfono, puede ser el teléfono fijo. Si ustedes están usando el teléfono para probar su aplicación, puede ser el teléfono real o puede ser el virtual. Cualquiera de los dos se tendría que poder conectar directamente a la parte de la API. Si nos da algún problema, pues vamos a tener la alternativa de podernos conectar directamente a la nube para poder extraer información desde ahí. Pero si no, caso contrario, lo haríamos directamente de la API. Creo que con esto ya le vamos dando forma a la aplicación. Ya se va viendo un poco diferente. Todavía nos hace falta, como les digo, rellenarla con los artículos. Aquí no vamos a poner un mapa. Nos hace falta aprender a manejar mapas. Y quiero ponerle el mapa porque me gustaría que ustedes tuvieran las nociones de cómo se hace para, por ejemplo, poder obtener una API Key de Google Maps y cómo se utiliza esa herramienta para poder colocar en pantalla lo que se le conocen como markers o marcadores. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer: poner marcadores, dibujar líneas, dibujar círculos, extraer direcciones, entre otras cosas. Pero pues eso es la parte que vamos a poder entender y aprender. Algo similar a lo que ustedes ven en los mapas de las aplicaciones de pedidos como Uber o la aplicación de pedidos ya, que ustedes pueden previsualizar en el mapa por donde viene un vehículo y ese es el vehículo básicamente es un marcador. Pues aquí vamos a aprender a hacer ese proceso del marcador para ver dónde está ubicado. Entonces vamos a aprender a sustraer la ubicación del teléfono, de su teléfono, y que dibuje en su pantalla la ubicación del mismo. Pero eso lo vamos a ir aprendiendo en el transcurso de las clases. Eso sería todo por el día de ahora. El día de mañana, que no se les olvide recordarles siempre que tenemos un laboratorio. No sé si tienen alguna duda, consulta. Ok. Bien, yo siempre les voy a subir esta versión hasta donde vamos ahorita para que la puedan tener la puedan comparar si tienen algún problema con el que ustedes están creando en su computadora, pero traten de llevarla siempre a la par porque pues en algún momento la idea es que ustedes escriban código, la idea es que ustedes experimenten. Si hace falta una coma, un paréntesis o lo que sea, pues luchar contra eso para cómo solucionarlo, que es la única manera de poder aprender. Bien, si no hay preguntas, nos veremos el día de mañana y que pasen una feliz noche.